La Tierra había caído, o al menos eso era lo que creía el colectivo Zachari, mientras su enorme flota de naves cristalinas proyectaba sombras brillantes sobre las principales ciudades de la Tierra. Las naves colgaban en el aire como adornos navideños de gran tamaño que habían tenido delirios de grandeza y decidieron apoderarse del planeta. El comandante supremo Vexor estaba de pie en el puente de su nave insignia. La inevitable victoria, porque aparentemente los Zach-Tari no eran muy partidarios de las convenciones de nombres sutiles. Sus escamas iridiscentes ondeaban de orgullo mientras miraba hacia el planeta conquistado a través de la pantalla panorámica de la nave. La expresión de su rostro solo podía describirse como la de un gato que acababa de atrapar un ratón, y como la mayoría de los gatos en esa situación, estaba a punto de descubrir que había sobreestimado enormemente su éxito. «He aquí», declaró que su voz tenía ese tono especial de presunción que parece ser universal entre aquellos que creen que han ganado algo. «Los humanos primitivos ni siquiera intentaron resistirse a nuestro poder superior». Extendió sus antebrazos abiertos, cada miembro haciendo gestos dramáticos a diferentes segmentos de su tripulación del puente. Sus patéticas armas nucleares permanecieron en sus hilos, su ejército permaneció en sus cuarteles y sus líderes se rindieron sin disparar un solo tiro, sus subordinados asintieron con entusiasmo, el tipo de asentimiento que sugería que sus cuellos estaban cargados y sus cheques de pago dependían de su entusiasmo. «Comandante Sixis», su segundo al mando, fue particularmente vigoroso en su acuerdo. Su cabeza, Crest, se balanceó tan frenéticamente que parecía que podría lograr despegar. La más sabia, comandante suprema, Zixa, sonrió tontamente. Sus escamas se movieron para coincidir con el tono exacto de la banda de mando de Vexor, un poco de mimetismo evolutivo que de alguna manera había sobrevivido al avance de su especie en el espacio. Reconocieron la inutilidad de resistencia contra nuestra superioridad tecnológica en la esquina del puente. Sentada en una silla que parecía diseñada deliberadamente para ser incómoda para los humanos, Anatomía María Chen, la representante diplomática designada de la Tierra, presionó sus labios con un pequeño resoplido escapar a pesar de su mejor esfuerzo. Los esfuerzos de Vexa, la cabeza de Thor giró hacia ella con la velocidad de alguien que acaba de escuchar a alguien susurrar su nombre en una habitación vacía. ¿Algo te divierte? Humano prácticamente escupió la palabra humano. Como si le dejara un mal sabor de boca, lo que, dada la biología de autor de Zach, probablemente hubiera sido así. María se enderezó en su silla, logrando lucir profesional y como alguien que está viendo un programa de comedia particularmente bueno. «Oh, no, por favor, continúe, comandante supremo. Solo estoy». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con exquisito cuidado. Tomando en cuenta el momento histórico, esto pareció complacer a Vexor, quien inmediatamente se lanzó de nuevo a su monólogo detrás de él. Su equipo del puente ya había sacado sus tabletas de datos y había comenzado la tradición honrada de las reuniones de asignación de recursos de la conquista corporativa. «Reclamo la OAN del Pacífico para la extracción de minerales», declaró un oficial. Sus escamas parpadearon con alegría adquisitiva. «La biodiversidad de la selva amazónica será una excelente adición a mi división de investigación», añadió otro. «Ya estoy elaborando presupuestos preliminares. Supongo que alguien debería hacerse responsable de las estaciones de investigación antárticas». En tercer lugar, tratando de sonar molesta mientras prácticamente vibraba de emoción, María observó este juego improvisado de Monopoly interestelar con el aire de alguien que sabía algo absolutamente hilarante pero que no estaba listo para compartir el chiste. Sacó su propia tableta, un dispositivo decididamente hecho en la Tierra, que Zach Thor había descartado como inofensivo, y comenzó a escribir lo que parecían ser notas de reuniones. En realidad estaba la invasión fallida, documentando cada violación de los protocolos del Consejo Galáctico que los Zach-Tari estaban cometiendo. Su hilo de mensajes con la división administrativa del Consejo se estaba haciendo más largo por minuto. El hecho de que etiquetara la conversación como razones por las que leer la letra pequeña es importante. Un estudio de caso probablemente dijo todo sobre su estado mental actual. Por encima de ella, Vexor todavía estaba hablando, su voz elevándose con cada oración de autocomplacencia. «Esto será recordado como el día en que el colectivo Zari demostró su supremacía, cuando demostramos que nuestra civilización está por encima de todas las demás». Cuando María miró el reloj de su tableta y comenzó a cuenta regresiva mental, el discurso de victoria del comandante supremo estaba a punto de ser interrumpido por algo que él había olvidado por completo considerar, y ella no podía esperar a ver su rostro cuando sucedió 6 meses antes. La gran
Cámara del Consejo Galáctico no se parecía tanto a nada como a un anfiteatro cósmico diseñado por un comité de burócratas a quienes se les había dicho que lo hicieran impresionante pero también rentable. El resultado fue un espacio que de alguna manera logró ser grandioso y mundano al mismo tiempo, muy parecido a la reunión que se estaba llevando a cabo actualmente en él. El comandante supremo Vexor estaba de pie en el podio de presentación manipulando su pantalla hueca con un confidencia de alguien que en realidad no había ensayado su presentación, pero asumió que su brillantez natural los llevaría a través de él. Una serie de planes de batalla cada vez más complejos flotaban en el aire con flechas animadas, zonas de invasión codificadas por colores y al menos 3 efectos de transición diferentes que habrían hecho a un desarrollador de PowerPoint llorar de alegría. Como puede ver, declaró Vexor haciendo un gesto hacia una diapositiva particularmente ocupada titulada Operación Victoria Segura. Zach-Tari sigue comprometido con sus convenciones de nombres. Nuestro análisis muestra que las capacidades defensivas de la Tierra son. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático insignificante en la audiencia. Maria Chin se sentó entre un embajador joviano que respiraba metano y que eructaba accidentalmente pequeñas llamas, y una forma de vida basada en silicio que parecía estar tomando notas cristalizándolas directamente en su cuerpo. Mantuvo una expresión de interés cortés mientras documentaba furiosamente cada palabra en sus tabletas, cosas que serán hilarantes más adelante. Carpeta. El administrador en jefe del consejo, un ser que parecía estar hecho completamente de luz que fluye en la dedicación burocrática, levantó lo que podría haber sido una mano. Comandante supremo, debemos revisar las reglas estándar de enfrentamiento antes de proceder según la sección 1 subsección A del Código Galáctico de Guerra Vexa. Las escamas de Thor parpadearon en lo que las especies reunidas reconocieron como el signo universal de sí continúen. Se acomodó en una pose que sugería que estaba prestando atención mientras realmente contemplaba qué puntos de referencia de la Tierra se verían mejor con su cara tallada en ellos. La voz del administrador adquirió el zumbido especial que los burócratas en toda la galaxia habían perfeccionado para leer regulaciones. Regla 1. Cualquier especie que inicie la conquista debe declarar la intención formal de guerra contra todas las especies sensibles que habitan el planeta objetivo. La tableta de María hizo un ping silencioso mientras agregaba otra nota. Ni siquiera han comenzado a mapear las especies sensibles de la Tierra. Esto va a ser asombroso. Regla 2. El administrador continuó. Todas las especies conquistadas deben tener una representación adecuada en el sistema gubernamental de especies conquistadoras. En su asiento Vexor Aide estaba jugando lo que parecía ser Tetris espacial en su panel de datos. Otro Aide había logrado lo que parecía un nuevo récord personal en su aplicación de meditación. Regla 3. Las especies conquistadoras deben mantener todos los ecosistemas existentes. Y no pueden cosechar más del 23,7% de ningún recurso natural dentro del primer ciclo solar. María levantó la mano. Su rostro era una obra maestra de indagación inocente. Disculpe, pero con respecto a la regla 1, ¿cómo define exactamente el Consejo la sensibilidad? El administrador se iluminó literalmente. Su luminiscencia aumentó en varios Kendala. Una excelente pregunta según el estándar galáctico. La sensibilidad está determinada por la capacidad de una especie para demostrar conciencia de sí misma, capacidades de resolución de problemas, uso de herramientas y estructuras sociales complejas. El protocolo de prueba actual implica una serie de evaluaciones estandarizadas, que incluyen, entre otras, Vexa. Las escamas de Thor habían adquirido un patrón ligeramente vidriado que sugería que estaba mentalmente en otra parte. Su segundo Aide había progresado de la meditación a lo que parecía ser una siesta ligera y, por supuesto, el administrador seguía yendo. Cualquier especie capaz de pasar el espejo. Reglas no leyeron. La prueba califica automáticamente para la protección bajo el artículo 7 de los derechos de los seres sintientes. La carta. Las manos de María se levantaron de nuevo solo para aclarar que esto se aplica a todas las especies que cumplen con estos criterios en un planeta correcto, no solo a las especies dominantes. Absolutamente. El brillo de los administradores pulsó con aprobación. De hecho, hubo un estudio de caso fascinante del sistema Rigel donde un grupo de invertebrados acuáticos impugnó con éxito la conquista de su planeta. Exactamente sobre estas bases, la documentación tiene solo 177.000 páginas. Me encantaría compartirla. Delegación de Zach-Tari. La atención colectiva ahora se había desviado tanto que estaban prácticamente en otra dimensión. Uno de ellos había comenzado a roncar produciendo un sonido notablemente similar a un kazoo que se toca bajo el agua. María, mientras tanto, estaba agregando a sus notas delfines, grandes simios corvitas
Tal vez gatos definitivamente, buena suerte con eso, lo que nos lleva a la regla 4. El administrador siguió adelante, ya sea ajeno o eligiendo ignorar los diferentes niveles de conciencia en su audiencia con respecto a la presentación adecuada del formulario GC. 789b, declaración de intención hostil, mientras la reunión se prolongaba hasta su cuarta hora. María se preguntó si debería sentirse mal por lo que le iba a pasar a Zach-Tari. Luego recordó el comentario anterior de Baxter sobre que los humanos eran apenas más evolucionados que sus primos primates primitivos y decidió que a veces las mejores lecciones provenían de experimentar las consecuencias de la propia arrogancia, además de que pensó que al ver a otro Zachar perder su batalla con la conciencia, alguien realmente debería hablarle sobre los pulpos eventualmente, tal vez después de Cutie. Reed negociando con los gatos en la actualidad. El comandante supremo Vexor estaba teniendo lo que consideraba el mejor día de su ilustre carrera, había practicado este momento frente a su espejo durante semanas, el dramático despliegue del documento de rendición, la postura victoriosa e incluso la frecuencia exacta en la que sus escamas debían brillar para captar la luz en su justo punto, el hecho de que su camarógrafo personal estaba capturándolo todo desde 3 ángulos diferentes, lo hacía aún mejor, y ahora proclamó sosteniendo el documento en alto como un trofeo: leeré los términos de la rendición completa e incondicional de la humanidad. Hizo una pausa, esperando a que su ayuda activara la dramática música de fondo que habían encargado especialmente para este momento. El documento se desplegó con un silbido satisfactorio. De hecho, habían pasado por varios ensayos para obtener ese sonido. En su justo punto para el comandante supremo del colectivo Zach-3, leyó prácticamente ronroneando de satisfacción: nosotros, los representantes de los gobiernos de la Tierra por la presente, disculpen la interrupción, fue tan inesperadamente. La música de fondo se tambaleó y tocó una nota discordante antes de quedarse en silencio. Las escamas de Thor de Bexy se ondularon con fastidio cuando se giró para mirar a María Chen, que finalmente se había levantado de su incómoda silla de la esquina. Este es un momento histórico, dijo con su voz llena de condescendencia. Las interrupciones no son apropiadas. María asintió en tono de disculpa, aunque el efecto se arruinó un poco por el hecho de que ahora estaba sonriendo abiertamente. Oh, estoy completamente de acuerdo con la naturaleza histórica de este momento. Solo tengo una pequeña pregunta. ¿Alguien de su equipo legal leyó realmente la regla 1 del Código Galáctico de Guerra? El puente quedó en silencio. Incluso los compositores de la música de fondo dejaron de tocar sus instrumentos. La comandante Zixa dio un paso adelante. Sus escamas cambiaron a un patrón defensivo. Por supuesto que leemos las reglas. Somos el colectivo Zach-Tari. Hemos conquistado 17 sistemas. 16 y medio. María corrigió. Afortunadamente, el incidente de Próxima Centauri todavía está bajo revisión por el Comité de Apelaciones del Consejo. Sacó su tablet que de alguna manera había configurado para hacer el clásico sonido de un dobladillo. Pero volvamos a la regla 1, ya saben, la que habla de declarar la guerra a todas las especies sensibles de un planeta antes de reclamar la victoria. Vex-A. Las escamas de Thor comenzaron a perder su brillo triunfante. Declaramos la guerra a la humanidad. Ustedes son la especie dominante de este mundo. Dominante, eso es adorable. María golpeó su tableta y proyectó un holograma en el centro del puente. Déjenme presentarles a algunos de los otros residentes de mi planeta que podrían tener algo que decir sobre eso. La primera imagen que apareció fue un delfín realizando ecuaciones matemáticas complejas manipulando anillos de agua. Conozcan al Dr. Clickson, tercer octavo, investigador líder en dinámica de fluidos en el Instituto Atlántico de Ciencias. Está muy interesado en discutir su ocupación ilegal de su océano. Vexa. El camarógrafo de Thor demostraba una notable dedicación profesional. Hizo zoom sobre las escamas que palidecían rápidamente del comandante supremo y aquí María continuó pasando a la siguiente imagen. Tenemos al profesor United Kingdom del Gran Consejo de los Simios. Esta particularmente interesada. Al hablar de tu comentario anterior sobre los primates primitivos, la imagen mostraba a un gorila usando lenguaje de señas para explicar la mecánica cuántica a un grupo de estudiantes, pero mi favorita personal, la sonrisa de María, había alcanzado niveles que harían que el gato Chase se sintiera orgulloso. La imagen final mostraba a un gato sentado majestuosamente en lo que parecía ser la nave de exploración Zach-Star destruida. El gato estaba golpeando lo que era inequívocamente una insignia de rango ceremonial. Ese es el señor Whiskes. Es el representante designado de la población felina de la Tierra.
Quería que te informara que todo tu brillante equipo ahora le pertenece por derecho de si encajo, me siento. Una ley que sorprendentemente tiene un estatus real en la Corte Galáctica gracias a la Ley de Protección de Especies Fono de 3427. El documento de rendición se le escapó a Vexor de repente, los dedos flácidos detrás de él. El comandante Zus ya estaba enviando mensajes frenéticamente a su departamento legal, así que María concluyó alegremente: discutiremos los términos de su retirada o le gustaría intentar declarar la guerra a varios millones de personas. Primero, debo advertirle sobre las especies adicionales. Los pulpos tienen programado demostrar el uso de herramientas la próxima semana y han estado muy interesados en los sistemas de propulsión de su nave. El puente de la inevitable victoria estalló en caos más rápido que un gato que ve un sándwich de atún desatendido. El momento de triunfo perfectamente coreografiado de Vex y Thor se había transformado en algo más parecido a una versión intergaláctica de Trae tu pánico a la jornada laboral. Póngame con el departamento legal. Vex ahora gritó. Sus escamas cambiaron de color tan rápido que parecía una discoteca. La gran bola de revelación está teniendo una crisis existencial. Póngame con la división de evaluación cultural. Póngame con alguien que pueda explicar cómo nos perdimos múltiples especies sensibles. El comandante Zus ya estaba de rodillas en comunicaciones de emergencia. Su tableta de datos practicaba, fumando furiosamente por los mensajes frenéticos que estaba enviando al comandante supremo. Legal dice que o no. ¿Qué quieres decir? Oh no, Vexy. La voz de Thor había alcanzado un tono que antes solo podían alcanzar los delfines emocionados. Dicen que podrían haber leído algunos de los informes preliminares de evaluación. Zixa tragó saliva. Al parecer, asumieron que, dado que los humanos eran los que tenían toda la tecnología obvia, eran los únicos de los que teníamos que preocuparnos. María, que se había acomodado en su incómoda silla con el aire de alguien que disfruta de su programa de comedia favorito, intervino amablemente. Oh, tal vez quieras actualizar esa evaluación. Los delfines acaban de lanzar su primer centro de computación cuántica submarino el mes pasado. Lo han mantenido en silencio porque todavía están discutiendo sobre si llamarlo aletas, pensamiento profundo o la guía del autoestopista oceánico. En la pantalla de visualización principal, alerta de emergencia, las alertas aparecían de los barcos de Zachi. En todo el mundo, un capitán informó que los sensores externos de su barco habían sido completamente cubiertos con lo que parecía ser pulpo. Otro graffiti estaba lidiando con un grupo de cuervos que de alguna manera habían descubierto cómo operar los drones de mantenimiento externo de la nave y ahora los estaban usando para construir lo que parece sospechosamente un nido, pero Vexor tartamudeó su magnífico discurso de victoria. Olvidó a los gatos. Solo duermen y juegan con cuerdas. La sonrisa de María se ensanchó cuando sacó otro vídeo en su tableta sobre eso. Esto es lo que sucedió cuando su equipo avanzado intentó establecer una base en Egipto la semana pasada. Las imágenes mostraban a un grupo de ingenieros de Zachtari que intentaban instalar equipos en lo que pensaban que era un templo abandonado. Un grupo de gatos, liderados por un siamés de aspecto particularmente presumido, habían empujado sistemáticamente cada pieza de tecnología de las superficies más altas disponibles, manteniendo contacto visual directo con el alienígena cada vez más angustiado todo el tiempo. Eso es. Potet. María explicó señalando al siamés. Ella es la líder de la coalición de gatos egipcios. Le gustaría informarle que todos sus sitios de aterrizaje ahora están designados como lugares para tomar una siesta y las sombras de su nave son perfectas. Para las siestas de la tarde ella las reclama bajo el artículo 47 del Código Galáctico. El primero en llegar es el primero en ser atendido, especialmente si estás cómodo. Un oficial subalterno irrumpe en el puente. Allí escalas una pálida sombra de pánico. Comandante supremo, los gorilas en la Reserva de Vida Silvestre de San Diego han presentado una queja formal al Consejo Galáctico. Están exigiendo una compensación por difamación después de que los llamamos primates primitivos en nuestra transmisión. De Victoria han contratado un abogado. Agregó María amablemente. Resulta que han estado estudiando los sistemas legales de la Tierra durante años, son particularmente aficionados a las demandas colectivas. Vexa Thor se derrumbó en su silla de mando. Su gran conquista se derrumba a su alrededor. Esto es imposible. Somos el colectivo Zachari. Tenemos protocolos, tenemos procedimientos. Hablando de procedimientos, María sacó otro documento en su tableta. Tengo aquí la respuesta oficial de la Tierra. Citación: Senado. Los delfines quisieran recordarle que las operaciones mineras oceánicas no autorizadas constituyen una violación de sus aguas territoriales. Están dispuestos a negociar, pero su primera exigencia es que asistas a su slam de poesía submarina durante las 17 horas que dura.
La tripulación del puente observó con horror cómo más informes inundaban a los cuervos de Tokio. Habían organizado una protesta colocando piezas brillantes del equipo de Thatch en lo que era inequívocamente un gesto grosero visible desde la órbita. Un grupo de bonobos había presentado una crítica de 400 páginas de las estructuras sociales de Thatch a la Sociedad Antropológica Galáctica, y lo más inquietante, los gatos habían descubierto de alguna manera cómo acceder al sistema de comunicación interna de la flota y ahora interrumpían aleatoriamente transmisiones importantes con fuertes ronronios. Oh, María agregó que estaba revisando sus mensajes y a los pulpos les gustaría programar una demostración de sus habilidades para resolver problemas. Ya han resuelto todos los rompecabezas de las cerraduras de sus bodegas de carga. Por cierto, dicen que los diseños eran lindos, pero sugieren que tal vez quieras probar algo. Las otras especies de la Tierra responden. La próxima vez será más desafiante, Vexor. Las escamas se habían asentado en un patrón modelado que sugería una angustia emocional severa. ¿Cómo es que no nos enteramos de todo esto? Bien, dijo María, levantándose y acomodándose la chaqueta. Tal vez la próxima vez. Prestarás más atención durante la sesión informativa en lugar de jugar al Tetris espacial. Ahora, deberíamos discutir los términos de tu retirada. Los gatos ya han reclamado tu parte del mando como poste para rascarse y no creo que acepten un no por respuesta. Como para enfatizar su punto, un gato pelirrojo se materializó en el puente. A través de lo que parecía ser el sistema de transporte supuestamente seguro de la nave, hizo contacto visual directo con Vexor. Levantó lentamente una pata y tiró deliberadamente su bastón ceremonial de su soporte de exhibición. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico tuvo que retrasarse 17 minutos. Porque nadie podía dejar de reír, las imágenes de la Tierra se estaban proyectando las pantallas de la cámara principal e incluso los representantes, normalmente estoicos y basados en silicio, habían desarrollado grietas preocupantes en sus estructuras cristalinas por la agitación con la MERT. Los intentos de Thatch de recuperación diplomática habían ido tan bien como tratar de dañar los sombreros de gato, que casualmente era exactamente lo que un diplomático particularmente ambicioso había intentado. El vídeo resultante ya se había vuelto viral en 17 sistemas estelares. Repasemos las misiones diplomáticas. El administrador del Consejo anunció su forma luminiscente, parpadeando con diversión apenas contenida. Primer intento de la delegación de Catión. La pantalla mostraba a un diplomático Zackari en una sala de reuniones submarina con lo que parecía ser un traje atmosférico modificado apresuradamente. Una manada de delfines lo rodeaba haciendo clic entre ellos. Sus excelencias acuáticas. El diplomático comenzó formalmente. Deseamos abrir las negociaciones. Los delfines respondieron con una serie sincronizada de volteretas hacia atrás, salpicando al diplomático con suficiente fuerza para hacer girar su traje. Cuando finalmente se reorientó, se habían organizado en una formación que deletreaba inequívocamente LOL cuando se veía desde arriba. A los delfines les gustaría tomar nota. María Chen tradujo desde su asiento en la galería que han estado practicando esa formación durante 3 semanas desde que interceptaron sus planes de invasión. Sintieron que el peso valía la pena. A continuación, el administrador continuó con la Embajada de los Grandes Simios. La filmación cambió a una elegante sala de conferencias en el recién establecido Centro Diplomático de Primates. Representante diferente de Zachari, se sentó frente a un grupo de gorilas con trajes a medida. Los gorilas estaban ignorando deliberadamente al extraterrestre en lugar de participar en una animada discusión sobre mecánica cuántica utilizando lenguaje de señas. Representantes honorables de los grandes simios. El diplomático lo intentó de nuevo. Tal vez podríamos discutir. Uno de los gorilas levantó una mano en el gesto universal de un momento y luego continuó su conversación sobre la teoría de cuerdas durante otros 45 minutos. Cuando el diplomático finalmente se levantó para irse con frustración, otro gorila simplemente le entregó un plátano y volvieron a su discusión de física. El doctor. O quisiera aclarar. María intervino y dijo que el plátano no fue un insulto. Solo pensaron que el diplomático parecía necesitar un refrigerio saludable después de toda esa espera. Sin embargo, la discusión sobre física cuántica tenía la intención de hacer un comentario sobre los primates primitivos y, finalmente, los administradores brillan intensamente y notablemente la respuesta diplomática felina. La cámara estalló en anticipación. Este metraje se había vuelto tan popular que algunos sistemas lo habían declarado un vídeo de vacaciones. La escena mostraba al
negociador más experimentado de la estrella de Thatch en lo que alguna vez había sido una suite diplomática inmaculada. Se paró frente a una asamblea de gatos de todos los tamaños y razas que estaban sentados en varias poses de elegante desinterés. El estimado consejo felino. El negociador comenzó: traemos ofrendas de paz y, sin romper el contacto visual, un enorme Minecone empujó metódicamente un artefacto cultural Zakari invaluable de su pedestal. El choque fue seguido por un silencio absoluto mientras yo decía: el negociador lo intentó de nuevo, esperamos. Establecer un siamés y un persa coordinados. Un doble golpe de pa perfectamente sincronizado que envió otro artefacto a su perdición. Detrás de ellos un pequeño gatito se estaba enseñando a sí mismo cómo operar los controles de gravedad de la nave. Encendiéndolos y apagándolos repetidamente. Por favor, el negociador prácticamente estaba rogando ahora. Podemos ser razonables. Toda la asamblea felina se dio la espalda simultáneamente y comenzó a acicalarse. El principal hizo una pausa lo suficiente para derribar un artefacto final antes de unirse al colectivo. Despido. Los felinos han emitido su respuesta oficial, anunció María consultando su tableta y cito: no ella. Hizo una pausa. Eso es todo, solo no, aunque agregaron una nota al pie reclamando la propiedad de todas. Thatch o en aves bajo la antigua ley de yo me siento donde encajo la Cámara del Consejo. Estaba en caos. El representante joviano que respiraba metano se había reído tanto que accidentalmente prendieron fuego a sus túnicas ceremoniales. Los seres basados en silicio habían desarrollado líneas de risa permanentes en sus estructuras de cristal. Además, el administrador se las arregló a través de su propia diversión. Hemos recibido las siguientes demandas. Los delfines requieren que todos los futuros las comunicaciones deben ser en forma de ballet acuático interpretativo. Los grandes simios han presentado un tratado filosófico de una página sobre la naturaleza de la inteligencia. Las divertidas consecuencias. Y sugieren que Thatch Sahari se tome su tiempo para leerlo todo. Y los gatos. Los gatos no hacen demandas. María interrumpió con una sonrisa. Simplemente han decidido que toda la flota Zachari ahora les pertenece. Ya han comenzado a redecorar. Aparentemente, esos barcos cristal son excelentes lugares para tomar el sol en su sección designada. Delegación de Thatch Tari se había vuelto de un tono impresionante de mortificación por sus K. Le se había establecido en lo que el xenobiólogo más tarde llamaría el patrón universal de completa vergüenza. Oh, María agregó que estaba revisando sus mensajes y los cuervos quisieran mencionar que descubrieron cómo operar los sistemas de entretenimiento de sus naves. Actualmente están transmitiendo vídeos de gatos en todas las frecuencias. Dicen que es su contribución al intercambio cultural entre especies. La retirada de la flota Thatch Tari de la órbita de la Tierra no fue exactamente la partida majestuosa que originalmente habían imaginado. Por un lado, la mayoría de sus naves ahora lucían elaboradas marcas de garras en sus superficies cristalinas. Por otro lado, los gatos se habían negado rotundamente a desocupar sus nuevos lugares para tomar el sol, lo que obligó a varias naves a mantener ángulos específicos en relación con el sol en todo momento. El comandante supremo Vexor ahora, solo el comandante Vexor, después de una revisión de desempeño bastante tensa, había presentado lo que sus superiores estaban llamando el documento de rendición más vergonzoso en la historia galáctica. El hecho de que tuviera las firmas de Poe Prince y Delfín por todas partes no había ayudado a María Chen. Podio en la Cámara del Consejo Galáctico, pronunciando lo que se conocería como el discurso de la próxima vez. La cámara estaba repleta. Aparentemente, nada atraía a una multitud tanto como ver a un diplomático decir automáticamente «te lo dije» a toda una civilización. Los distinguidos miembros del Consejo. María comenzó con una expresión de perfecta cortesía profesional que no hizo absolutamente nada por ocultar su disfrute del momento. Estoy ante ustedes hoy para hablar sobre la importancia de una investigación exhaustiva en las relaciones interplanetarias. En su sección, la delegación restante de Zachari intentó hacerse lo más pequeña posible. Sus escalas se habían asentado en lo que los xenobiólogos ahora llamaban el patrón universal de «por favor, que esto termine». María continuó: «La Tierra siempre ha sido más que solo humanidad. Hemos evolucionado junto con nuestras especies sensibles compañeras. Aprendiendo unos de otros. Creciendo juntos. Los delfines nos enseñaron sobre las matemáticas de la propagación de ondas. Los grandes simios nos mostraron nuevas perspectivas sobre las estructuras sociales. ¿Y los gatos?». Hizo una pausa para dar efecto. «Bueno, los gatos nos enseñaron principalmente sobre la inutilidad de reclamar la propiedad de cualquier cosa que quisieran para ellos mismos». Una oleada de risas recorrió la cámara.
Varios miembros del consejo ya estaban compartiendo sus vídeos de gatos favoritos de la invasión. El del señor Whisker reprogramando un sistema de defensa de Thatch Sahari para dispensar golosinas se había vuelto particularmente popular, pero quizás la lección más valiosa aquí es sobre las suposiciones. La tableta de María hizo un ping y ella la revisó con una sonrisa creciente. Por ejemplo, uno podría asumir que después de esta experiencia, Thatch Sahari habría aprendido a ser más minucioso en su papeleo. El representante de Thatch Sahari, que recién había comenzado a relajarse un poco de repente, desarrolló una expresión preocupada que hace que sea particularmente interesante que en su acuerdo de retiro apresurado, una vez más se olvidaron de tener en cuenta a todas las especies sensibles de la Tierra. La sonrisa de María había alcanzado niveles que harían que el gato Cheshire presentara un reclamo de derechos de autor. Verá, acabamos de recibir la confirmación del Instituto de Ciencias SEAPOD. Los resultados de su prueba de inteligencia han sido bastante esclarecedores. El color se drenó de cada escama de Zachary en la cámara. Oh, sí, María continuó. Tirando alegremente una pantalla holográfica resulta que los pulpos no solo pasan las pruebas de sensibilidad, en realidad han estado realizando sus propios experimentos sobre capacidades de resolución de problemas. Encontraron nuestra prueba bastante divertida, por cierto, casi tan divertida como encontraron los mecanismos de bloqueo seguro de su nave. El holograma mostró un pulpo resolviendo casualmente un rompecabezas de seguridad de Zachary, con 3 tentáculos, mientras usaba sus otros 5 para resolver un cubo de Rubik, jugar ajedrez y hacer un sándwich, así que María concluyó: me temo que necesitará revisar toda su documentación de retiro para incluir los derechos y territorios de las vainas marinas. Los pulpos ya han presentado sus reclamos territoriales. Los 8 tentáculos que valen están particularmente interesados en esos encantadores barcos Crystal suyos. Algo sobre la relación óptima tentáculo a superficie para escenarios de resolución de problemas. Los representantes de Zachary se balancearon ligeramente en sus asientos. «Hoy una cosa más», agregó María revisando su tableta una última vez. Los Ravens han estado viendo todo esto con gran interés. Han presentado una solicitud preliminar para el reconocimiento de seres sensibles, junto con una tesis de 1000 páginas sobre el uso de herramientas y la resolución de problemas. También han incluido varios cientos de ejemplos en vídeo de su inteligencia que han puesto en todas las pantallas de comunicación de su nave. El representante de Zachary finalmente perdió su batalla con la conciencia. Se desmayó en su asiento. Sus escamas se habían congelado en un patrón que luego se agregaría a los libros de texto de xenobiología. Bajo una vergüenza terminal, mientras la cámara del consejo estallaba en risas, María reunió sus materiales y se dirigió a la salida, se detuvo en la puerta y se dio la vuelta para entregar una última pieza de información. Por cierto, llamó a la asamblea atónita. Los elefantes querían programar una reunión sobre su propia aplicación de sensibilidad. Han sido bastante pacientes con todo el asunto, pero nunca olvidan y tienen algunas opiniones particularmente interesantes sobre sus tácticas de invasión. El sonido del gemido colectivo de la delegación de Thatch Sahari casi fue ahogado por la risa renovada del consejo cuando María salió de la cámara. Podría haber jurado que escuchó un maullido débil de algún lugar del sistema de ventilación. Aparentemente, los embajadores felinos de la Tierra ya habían comenzado a explorar su próxima conquista. Después de todo, si hay algo que Galaxy estaba aprendiendo es que siempre debes leer la letra pequeña, especialmente cuando un gato la ha sacado de la mesa.